Vamos leyendo un textito de la palabra de Dios. Es la primera carta, o más bien la segunda carta del apóstol San Pedro. San Pedro te describe claramente cuál es la situación de esas personas que de repente sucumben precisamente ante el pecado. ¿Qué es lo que dice San Pedro? Más les habría valido, refiriéndose a esas personas, más les habría valido no conocer el camino de la rectitud que después de conocerlo volverse atrás del mandamiento santo que les transmitieron. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan acertado: el perro vuelve a su propio vómito y cerda lavada se revuelca en el fango. Palabra de Dios. Anda. Segunda carta de San Pedro, capítulo número 2, verso del 21 al 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso del 21 al 22. ¿Qué te dice San Pedro? San Pedro, ¿qué te dice? Oye, tú tienes que estar atento. Si bien tú te has convertido, si bien... ¿Y cuántos de ustedes que de cochinadas se echaron fuera, carajos? Hey, ¿qué más dice la palabra de Dios? Hay un texto muy hermoso del Evangelio de San Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo nos hace esa invitación a estar preparados y vigilantes, porque nadie conoce el día ni la hora en la que va a venir nuestro Señor. Nosotros tenemos que perseverar hasta el último día. No conocemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos el día ni la hora en que Él va a llegar. Por eso el Señor Jesús nos va a decir: estén vigilantes. ¿Cuál es el primer texto? Lo encontramos ahí en el verso 36. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Velen pues, porque no saben qué día vendrá su Señor. Palabra de Dios. Velen pues, porque no saben qué día vendrá su Señor. El cristiano tiene que estar vigilante, siempre en pie de lucha, con las armas que da el Señor, que da el Espíritu, siempre puestas. ¿Qué más dice ahí en el verso 45? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente que cuando su Señor regresa lo encuentra en el cumplimiento de su deber? Para ser ese siervo fiel y prudente es necesario estar siempre en una actitud vigilante y orante. ¿Qué te dice el verso 1? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. ¿Se acuerdan de esta parábola? De aquellas vírgenes necias y aquellas que eran prudentes. Las prudentes llevaron aceite, y cuando el novio regresó, ¿qué fue lo que pasó con ellas? Entraron al banquete de bodas. En cambio, las necias, ¿qué les sucedió? Se les apagó la lámpara, se les apagó la luz de la fe. ¿Por qué? Porque no estuvieron vigilantes, se durmieron. Anda. ¿Quieres que cuando el Señor vuelva y te encuentre con la lámpara encendida? Es necesario velad y orad, como dice el Señor. ¿Qué te dice el verso 14? Es también el reino de los cielos como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Palabra de Dios.
Usted conoce la parábola. Los dos primeros se pusieron a trabajar, fueron perseverantes. El último, al que se le encomendó el último talento, ¿qué le sucedió? ¿Qué hizo con él? Lo enterró. No estuvo vigilante, no estuvo perseverante, no estuvo orando. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación? ¿Quieres tú permanecerte fiel hasta el final? ¿Quieres tú que en tus grupos la gente no llegue y después se vaya? ¿Qué es lo que cómo hay que estar? Velen y lloren. He ahí la clave para la perseverancia. Tenemos que estar siempre vigilantes, velando, atentos, atentos a la palabra de Dios, atentos a los signos de los tiempos, atentos a las necesidades del hermano y con la fuerza y el poder de la oración. Porque la oración es el medio como yo me comunico con Dios, es el medio como yo estoy cargándome de energía. Ustedes dejen de orar y van a ver cómo se achicopalan. Me acuerdo que en una ocasión en un grupo que fui a visitar, una mujer me decía: Padre, me siento seca, me siento vacía. Le dije: ¿cómo no va a estar usted seca y vacía, mija? Pues si ya no hace oración. Tan sencillo como eso. ¿Por qué nos sentimos secos y vacíos? Porque ya no estamos bebiendo agua del manantial. Y estás como esos cántaros de Patamban, todos ya resecos que tienen meses que no les echas aguas, ¿verdad? Así se siente la gente. ¿Por qué? Porque no está vigilante, porque no está orando. La Odisea es una iglesia que se ha enfriado. Es una iglesia que ha perdido la perseverancia. Vamos a leer el texto que nos presenta el libro del Apocalipsis a esta que es la séptima iglesia de este libro. Una de las 7 iglesias del Apocalipsis y ya ella es la séptima. ¿Qué te dice el libro del Apocalipsis? Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el amén? ¿Quién es? Cristo. Se está presentando en la autopresentación. Amén, que significa así sea, es verdad. Ese es el significado de la palabra. Entonces, ¿qué significa? Así dice al que es verdadero, el que es la verdad, el que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, el testigo fiel, aquel que fue fiel hasta la muerte y una muerte de cruz. Te va a decir San Pablo en la carta a los Filipenses. ¿Quién es ese testigo fiel? Jesucristo nuestro Señor, el veraz. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Y verás, el principio de la creación de Dios, el que estaba al origen de todas las cosas. ¿Qué es lo que dice Cristo? Pues, conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte